Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. Hilda Lisset y Cintia Quiroz te saludan. Nosotras somos Math Girls y en esta ocasión vamos a desarrollar juntos la sesión que corresponde al cuarto año de secundaria del día 4 de la semana número 20 de la plataforma web Aprendo en Casa. Vamos entonces a recordar el título de la sesión de este día. Representamos los datos obtenidos de una encuesta mediante gráficos estadísticos. Mira, vamos a trabajar gráficos estadísticos. Vamos a recordar, porque eso tú ya lo conoces. La competencia y las capacidades son las mismas que la sesión anterior. La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y estas 4 capacidades se van a movilizar para alcanzar esta competencia. El propósito es el siguiente. Representamos las características de una muestra probabilística mediante gráficos estadísticos. Presentamos entonces la primera situación. Para llevar una vida saludable, es imprescindible activar nuestro cuerpo porque así se activa también nuestro cerebro. No importa la edad, el deporte mejora el estado de ánimo de la persona y mejor si se hace con confianza, porque esta es sinónimo de tranquilidad y por tanto de decisiones equilibradas. Esto nos acerca más a una vida saludable. Sin embargo, vemos personas con muy mal humor en los medios de transporte, como en los buses, trenes, naves fluviales, personas que están con estrés o que siempre están a la ofensiva, dado que el tiempo que tardan en llegar a su trabajo o centro de estudio es demasiado. A muchos los hace poner de muy mal humor. ¿Te ha pasado? Veamos entonces qué solicita la situación ante esto. Representa los datos obtenidos en la encuesta de la clase anterior mediante gráficos estadísticos que sean pertinentes al tipo de variable. ¿Recuerdas la encuesta de la sesión anterior? ¿Recuerdas cuál era la variable de estudio o las variables de estudio de esa encuesta? Vamos a recordar, pero antes vamos a comprender el problema. Vamos a plantearnos preguntas para entender mucho más la situación problemática. Veamos aquí, ¿qué pide la situación? ¿Qué pide encontrar la situación? Además, ¿qué gráficos estadísticos conoces? ¿Qué te pide la situación? Piden representar los datos obtenidos en la encuesta realizada la sesión anterior mediante gráficos estadísticos pertinentes al tipo de variable. Ojo que en la encuesta anterior hay 5 preguntas. Por lo tanto, tenemos 5 variables. Entonces, a mí me piden que yo escoja, que elija el gráfico estadístico más pertinente para cada tipo de variable. ¿Qué gráficos estadísticos conoces? Y aquí una lluvia de ideas, porque aquí varios gráficos ya hemos recordado hasta el momento, hemos revisado, hemos aprendido muchos más. Vamos a mencionar algunos de ellos. ¿Conoces el gráfico de barras, el gráfico circular, los histogramas y los polígonos de frecuencia? Vamos en esta ocasión a revisar cada uno de ellos. Para ello, nuestra segunda fase de Polia me pide que diseñemos nuestro plan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a recordar algunas nociones básicas sobre gráficos estadísticos. Vamos a construir luego un gráfico estadístico para la pregunta 1. Luego, construiremos un gráfico estadístico para la pregunta 2. Construiremos de la misma forma otro gráfico estadístico para la pregunta 3. Asimismo, un gráfico para la pregunta 4 y uno para la pregunta 5. Recuerda entonces que como tiene 5 preguntas, se están considerando 5 variables. Ahora, ¿qué tipo de gráfico
de los que ya hemos mencionado anteriormente, puede ser el más pertinente, el más adecuado para representar ese conjunto de datos de esa variable. Vamos a ver. Entonces, como primer paso, recordamos algunas nociones básicas. Principales gráficos estadísticos. Mira, te presento algunos más, llamados también gráficos o gráfico cartesiano. Gráfico cartesiano, porque emplea un plano cartesiano. Vamos a verlo con mucha más precisión en unos minutos. Otro de los principales gráficos estadísticos son los gráficos en figuras geométricas. Aquí tenemos el gráfico de la araña, el gráfico circular, ¿ya? El de la burbuja. Vamos a ver. Y también los cartogramas. Vamos a ver luego qué es un cartograma. Paso número 2. Continuamos con los gráficos, con las nociones básicas. Gráficos cartesianos. En el esquema básico de un gráfico se encuentra el gráfico cartesiano. Digamos que es el esquema básico, muy básico, que relaciona variables independientes que se encuentran en el eje horizontal, en el eje X, llamado también el eje de las abscisas. Y aquí se consignan las variables independientes. Estas variables independientes se relacionan con otra variable, la variable dependiente, que se encuentra en el eje de las ordenadas, en el eje Y. Y en un sistema de ejes perpendiculares, ¿sí? Tú ves acá un sistema de ejes perpendiculares que se cortan en un punto llamado origen. Entonces, un gráfico cartesiano es el gráfico más básico que podemos emplear. Es aquel gráfico que relaciona dos variables, la variable independiente con la variable dependiente. Recordando siempre que la variable independiente es aquella que se consigna en el eje de las abscisas, en el eje X, en el eje horizontal, y la variable dependiente la que se consigna en el eje de las ordenadas, en el eje Y. Tenemos aquí el gráfico de barra simple, el gráfico de barras doble y el gráfico de barras múltiples. El gráfico de barras verticales y el gráfico de barras horizontales. Y finalmente, un gráfico de barras apiladas. A este tipo de gráfico, mira, ve, es un término nuevo, probablemente para muchas se denomina el gráfico de barras apiladas. Muy bien, todos estos gráficos cartesianos. También dentro de los gráficos cartesianos se encuentra el histograma, porque también efectivamente consigna el gráfico en un plano cartesiano y va a relacionar también a dos variables. Mira este histograma. Este histograma relaciona la variable tiempo, que sería la variable independiente, con la variable frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, que sería la variable independiente. Este es el histograma. Mira, a diferencia de un gráfico de barras, el histograma tiene, ¿no es cierto?, sus barras pegaditas, sin espacios, ¿verdad? Esa es la diferencia, digamos, a simple vista, del gráfico de barras, que tiene sus barras separadas, mientras que el histograma tiene sus barritas juntas. Este también, tú observas acá, se denomina histograma de frecuencias. Este es un histograma de frecuencias de duración de llamadas. En realidad, sí, efectivamente, detrás de este es un histograma. Tú ves aquí las líneas unos puntitos, unas líneas puntiagudas. Ya, ese es un histograma que está detrás y que se han unido unos puntos, mira, se han unido para formar el denominado polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Vamos entonces a revisar información importante referente al histograma y al polígono de frecuencias. A ver, también están los gráficos en figuras geométricas. El gráfico circular, en realidad los más usados son el gráfico circular, llamado también el gráfico de torta, el gráfico del pastel, ¿ya? O por sectores, también lo puedes encontrar con esos nombres. El gráfico de burbujas, el gráfico de araña, mira, el gráfico de burbujas y el gráfico de araña, como tú puedes observar aquí. Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico circular. Razones para participar en el Festival de la Virgen de la Candelaria 2020.
Entonces, mi variable son razones para participar en el festival. Razones, y acá tengo 3, 4, 5, 6 clases que corresponden a esta variable. Este es un gráfico circular, un gráfico también llamado del pastel o de la torta o por sectores. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora sí a recordar los cartogramas. Los cartogramas son gráficos estadísticos que plasman la información sobre mapas. Interesante, ¿verdad? Los cartogramas son gráficos estadísticos que plasman la información sobre mapas. Últimamente estos han sido los más usados para describir información sobre el coronavirus en esta pandemia. Entonces, manos a la obra. Ya recordamos algunas nociones básicas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos a representar mediante cuadros estadísticos los resultados de nuestra encuesta. Recordemos entonces cuál fue la encuesta. Muy bien, aquí está. La encuesta consigna una primera pregunta. ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? Y aquí se consignaron varias clases. Trabajo, gestiones o trámites, visitas a familiares o amigos, hacer compras y otros. En realidad esta pregunta consignaba era una pregunta cuya respuesta podría ser una respuesta cerrada, digamos así, para que marquen, y también había aquí la alternativa para que tú puedas completar si es que estas no eran digamos, el motivo principal para desplazarte. Tú podrías consignar aquí. Entonces, esta encuesta consignaba preguntas abiertas y preguntas cerradas. Abiertas como esta que está aquí y también cerradas. ¿Cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Es una segunda pregunta. Esta es una pregunta abierta. Y aquí tenemos una pregunta cerrada específicamente, porque aquí hubieran podido marcar otro y colocar su respuesta, ¿no? Sin embargo, se considera una pregunta cerrada. Esta es una pregunta abierta. La tercera pregunta, ¿de qué modo afecta el tráfico a su salud? Y aquí, mira, te consigna 3, 4, 5, hasta 6, digamos 6 clases, dándote la opción de que tú puedas completar en otra alternativa. 4, la cuarta pregunta, ¿qué cosas dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico? Pasar tiempo con la familia, dejas de estudiar, dejas de trabajar, dejas de hacer deporte u otra actividad. Y la quinta pregunta, ¿qué medidas tomas para sobrellevar el principal impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? Se menciona aquí como alternativas deporte, ejercicios físicos, actividades recreativas, descansar, ir al médico u otros. Mira, la encuesta consignaba 5 preguntas entre abiertas y cerradas. ¿Qué más? Para cada una de las preguntas me piden que yo consigne o construya un gráfico estadístico. ¿Sí? Un gráfico estadístico. La pregunta es, ¿qué gráfico será más pertinente para cada pregunta? Interesante. Vamos entonces a graficar, a construir gráficos estadísticos para cada una de las preguntas. Una a una vamos a ir graficando valga la redundancia, vamos a ir construyendo, mejor dicho, nuestros gráficos. Ahora, otra cosa, a ver, que nos podamos olvidar. A partir de esta encuesta se han construido en la sesión anterior nuestras tablas de frecuencia para cada una de esas preguntas. Esas las vamos a necesitar. Si es preferible, tú puedes tomar tus apuntes que has hecho, tus anotaciones en tu cuaderno, me imagino que lo has trabajado allí, las tablas de frecuencia, pero igual en esta sesión vamos a jalar esas tablas para insertarlas aquí y podamos tener una comprensión mucho mejor de lo que estamos trabajando. Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? Y en la sesión anterior se construyó esta tabla de frecuencia. El motivo de desplazamiento es una variable cualitativa. Cualitativa, me está indicando cualidades, mira. Y aquí, ¿cuántas clases presenta este motivo de desplazamiento? Trabajo, gestiones, visitas, hacer compras u otros. 2, 3, 4, 5 clases que corresponden a esta variable cualitativa. Esta tabla es la que ya hemos construido en la sesión anterior, así que tú puedes regresar a la sesión, al video anterior, o visita nuestro canal para que tú puedas acceder al video anterior. Excelente, pero aquí te colocamos, ¿no?, la tabla ya resuelta
en el video anterior, te explicamos paso a paso cómo encontrar cada una de estas frecuencias. Muy bien, identificamos rápidamente la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa porcentual mayor, 63%. Es decir, que el 63% de las personas encuestadas dijeron que el principal motivo de desplazamiento era el trabajo. Entonces yo quiero relacionar ahora los motivos de desplazamiento con la frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Con la frecuencia relativa porcentual, indicando cuál es el mayor, por supuesto. Vamos a ver. Vamos a emplear para ello un gráfico de barras verticales. Recuerda, regreso rápidamente aquí en mi tabla, por ser esta una variable cualitativa, se sugiere que se emplee un gráfico de barras verticales. Un gráfico de barras, pero en este caso vamos a utilizar el gráfico de barras verticales. Observa acá. Consignamos en el eje de las abscisas las clases de esta variable. Trabajo, gestiones, visitas, hacer compras u otros. Y vamos a relacionar estas clases de esta variable, de esta primera variable independiente, con la frecuencia relativa porcentual. Recuerdas que la mayor frecuencia estaba para la razón o el principal motivo de desplazamiento para el trabajo. Entonces levantamos la barrita hasta 63. De la misma forma hacemos para cada una de las clases de esta variable. Interesante, ¿verdad? Simplemente estamos recordando porque estoy segura que tú ya manejas este tipo de gráficos. Muy bien, este es un gráfico de barras verticales. Vuelvo a repetir, hemos consignado aquí la frecuencia, hemos consignado aquí en el eje de las abscisas las clases de esta variable y la hemos relacionado con la frecuencia relativa porcentual. Para la pregunta número 2, vamos a construir un gráfico. ¿Cuál era la pregunta número 2? ¿Recuerdas cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Y aquí, por ejemplo, me habían consignado o habíamos trabajado la sesión anterior una tabla de frecuencias con, con datos agrupados. Observa, datos agrupados, ¿sí? Porque están con intervalos. Ahora, ¿cuántas clases tiene esta variable horas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases para la variable horas. Esta misma tabla la hemos construido la sesión anterior. ¿Sí? Si quieres, puedes revisar nuestros videos. Ahí se encuentra la explicación completa de cómo encontramos los valores para cada una de estas frecuencias. Entonces, identificamos la clase que tiene la mayor frecuencia absoluta porcentual, o el intervalo. Va de 2 a 2,5 horas. Dice que el 30% de las personas encuestadas mencionaron de que utilizan de 2 a 2 horas y media al día para su desplazamiento. Entonces vamos a utilizar, aquí también podemos mencionar a otra fila de 2 horas y media a 3 horas, o en este caso, discúlpenme, acá era de 2 a menos de 2 horas y media, y acá de 2 horas y media a menos de 3 horas, el 22%. Entonces, identificamos, digamos así, las frecuencias mayores, la de 30% y la de 22%. Recuerda que horas es una variable cuantitativa. Vamos para ello a emplear el gráfico llamado histograma de frecuencias. Horas al día empleadas para desplazarse. Voy a hacer uso de mi tabla de frecuencia para poder graficar este histograma. Observa aquí. El histograma, como habíamos dicho, se diferencia del gráfico de barras porque aquí sus barritas están juntitas, pegaditas. En el eje de las abscisas, vamos a consignar los valores que se encuentran en estos intervalos. Mira, de 0,5 a 1. Tenemos acá 0, que es el punto de origen, hasta aquí 0,5, o sea, va una escala de 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 y 0,5. Entonces, va de 0,5 a 1, se va a levantar mi primera barrita. De 1 a 1,5 se levantará la segunda barrita. De 1,5 a 2 se levantará la tercera. De 2 a 2,5 se levantará la cuarta barrita. Y así con cada una de las barritas.
¿no? ¿Cuántas clases tenemos? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, debe haber 7 barritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barritas pegaditas. Este, por ejemplo, es un gráfico llamado histograma de frecuencias. Hemos relacionado la variable horas, ya que estaban consignadas en intervalos, con la variable dependiente frecuencia relativa porcentual que estaba aquí. Mírame, estas frecuencias, la primera barrita se levantó en un 5%. En un 5%. Recuerda que tiene que ser la misma escala. Acá va de 5 en 5, 5 en 5, va de 5 en 5. La segunda barrita levantó en un 15%. Ahí está, 15%. Porque corresponde a la frecuencia relativa porcentual del segundo intervalo. Y de esa forma ya hemos construido nuestro histograma de frecuencias. Vamos ahora con el polígono de frecuencias y vamos nosotros a utilizarlo para cuántas horas al día utiliza para desplazarse. Mira, la misma variable anterior que nosotros hemos graficado el histograma, vamos a utilizar ese histograma para trazar nuestro polígono de frecuencias. Recuerda, para el polígono de frecuencias es importante que yo consigne una columna más en mi tabla de frecuencias llamada las marcas de clase. ¿Y cómo encuentro cada X sub I? Cada marca de clase voy a sumar el límite inferior más el límite superior de cada intervalo y lo voy a dividir entre 2 de la siguiente manera. 0,5 más 1 entre 2 igual 0,75. 1 más 1,5 entre 2, 1,25. 1,5 más 2 entre 2, 1,75. Y así voy encontrando cada marca de clase para cada intervalo. Entonces, antes de graficar mi polígono de frecuencias, es importante que yo consigne una nueva columna en mi tabla de frecuencias para consignar las marcas de clase. Recuérdalo bien, una marca de clase la encuentro sumando el límite inferior más el límite superior y dividiéndolo entre 2. Una vez que tengo mis marcas de clase, entonces por aquí voy a obtener, necesito, ¿sí? Por acá las marcas de clase para identificarlo en mi eje de las abscisas. Entonces, para elaborar el histograma y el polígono de frecuencias es importante conocer la marca de clase anterior y posterior. Veamos. Horas al día empleadas para desplazarse. Observa. Este es el histograma que nosotros hemos construido en la diapositiva anterior. Este es el histograma con la misma información de la tabla. Sin embargo, aquí vamos a hacer algo peculiar. Hemos ubicado en el eje de las abscisas cada una de las marcas de clase. Mira, la primera marca, 0,75. 0,75 se ubica por acá. La segunda marca de clase, 1,21. 1,21, la tercera marca de clase, la cuarta, la quinta. Entonces tenemos acá la segunda marca de clase, vuelvo a repetir, 1,25, 1,75 la tercera, 2,25, 2,75. No es otra cosa que consignar los valores que se encuentran en esta columna, aquí en el eje de las abscisas. Luego, ¿qué hemos realizado? ¿Sí? Hemos ubicado ese punto aquí en el eje y hemos levantado, ¿dónde está el puntito? Simplemente estamos ubicando el primer puntito, mira, 0,75 en la parte superior de la barrita. 1,25 lo ubico en la parte superior de la barrita. Y si te das cuenta, cada marca de clase en realidad es el punto medio de la parte superior de cada barrita. Mira, el punto medio, la mitad de este segmento aquí, de esta línea, es la mitad. Esta marca de clase 2,75, ubicamos el punto aquí. La otra marca de clase es la mitad del segmento superior de la barrita. Y aquí también 3,75, ahí está, estamos ubicando, mira, cada marca de clase. Ojo, cada marca de clase relacionado con su frecuencia relativa porcentual. Porque esta marca de clase 0,75, la frecuencia relativa porcentual equivale a 5%. La segunda clase al 15%. De la misma forma, hacemos para cada clase.
Entonces, vuelvo a repetir a manera de resumen. Hemos ubicado cada marca de clase relacionada con la frecuencia relativa porcentual que ubicamos aquí, en esta columna. Entonces, si te das cuenta, puedes hacer este proceso o también de forma sencilla, en cada una vez construido, mejor dicho, el histograma, tú ubicas el punto medio de la parte superior de cada barrita y unes con líneas, con segmentos, esos puntos. De esta forma, ahora ya construimos nuestro polígono de frecuencias. Observa, quitamos el histograma que se encontraba detrás y ya tenemos acá nuestro polígono de frecuencia. Observa. Entonces, interesante, ¿verdad? Hasta aquí hemos construido nuestro histograma. Nos ha permitido nuestro histograma consignar los puntos que corresponden a las marcas de clase relacionado con cada una de sus frecuencias relativas porcentuales y hemos unido esos puntitos. Este, por ejemplo, es el polígono de frecuencias para la segunda pregunta. Ahora vamos a relacionar, digamos, o observar algunas ventajas del histograma y algunas ventajas del polígono de frecuencias. Los rectángulos del histograma muestran cada clase de la distribución por separado. Esa es una de las ventajas del histograma. Otra ventaja del histograma es que el área de cada rectángulo es proporcional al número total de observaciones en cada clase. La ventaja del polígono de frecuencia es que el polígono de frecuencias es más sencillo de elaborar que su histograma correspondiente. Bosqueja con mayor claridad el perfil del patrón de comportamiento de los datos. Y una última ventaja es que el polígono se vuelve cada vez más suave y parecido a una curva conforme aumentamos el número de clases y el número de observaciones. Para la tercera pregunta, entonces, ¿de qué modo afecta el tráfico a su salud? Habíamos visto la sesión pasada, habíamos construido la tabla de frecuencias para esta pregunta, que corresponde a la variable modo que afecta el tráfico a su salud. Vamos, en este caso, a construir un gráfico estadístico y vamos a utilizar un gráfico de barras verticales. Observa acá. Acá, en el eje de las abscisas, están consignando las clases del modo que afecta el tráfico a su salud. La primera clase, problemas de estrés, y levantamos la barrita en un 52%. Estamos relacionando estas clases con la frecuencia relativa porcentual, que para esta clase era 52%. Para esta segunda, dolores, era 9%. Para la tercera clase, 11, 17, 7 y 14 respectivamente. Entonces, el gráfico de barras es recomendable cuando trabajamos, vuelvo a repetir, con variables cualitativas. Y en este caso es una de ellas, las variables cualitativas. Para la cuarta pregunta, ¿qué dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico? Esta era la tabla de frecuencias consignadas en la clase anterior, construidas, en la clase anterior. Y vamos también a determinar o a construir un gráfico estadístico. ¿Cuál crees que podemos utilizar? A ver, regreso. Muy bien, ya apareció. Pero si yo regreso, si te das cuenta, ¿qué variable? Esta variable es una variable cualitativa y sus clases también. Por lo tanto, es recomendable un gráfico de barras. Y en este vamos a utilizar un gráfico de barras verticales. De la misma forma, estamos relacionando las clases de la variable, lo que dejan de hacer por el tráfico, con su respectiva frecuencia relativa porcentual. Pasar tiempo con la familia, 54% de personas dijeron que dejan de pasar tiempo con su familia. 7% de las personas encuestadas dijeron que dejan de estudiar por el tráfico. Y de la misma forma, trabajar un 15%, dejan de hacer deporte un 20% y otros un 4%.
Y vamos rápidamente con la quinta pregunta. ¿Qué medidas tomas para sobrellevar el impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? Esta es una variable también cualitativa. Mira, cualitativa. Vamos a elegir el gráfico más pertinente. Como tiene variables cualitativas, el más pertinente es escoger el gráfico de barras. También vamos a emplear un gráfico de barras verticales. Se consignan aquí las 5 clases de esta variable relacionadas con la frecuencia relativa porcentual. Deporte, ejercicio, 59% de personas dijeron que a través del deporte y los ejercicios sobrellevan este impacto del tráfico en la salud. Actividades recreativas un 19%, descansar un 11%, ir al médico un 4% y otros un 7%. Muy bien, entonces hasta aquí hemos revisado, hemos recordado cómo construimos gráficos estadísticos. Hemos revisado varios de ellos. Vamos con nuestra última fase. Reflexionamos sobre el problema. ¿Qué dificultades tuviste para resolver la situación? ¿Cuándo se debe elegir el gráfico de barras? ¿Cómo se debe elegir el histograma o polígono de frecuencia? Veamos. Probablemente una de las dificultades que se ha presentado puede ser que hayas tenido dudas en qué gráfico elegir o cuál sería el gráfico más adecuado para construir de acuerdo a cada pregunta de la encuesta. ¿Cuándo se debe elegir el gráfico de barras? Se debe procurar elegir el gráfico de barras cuando la variable de estudio sea una variable cualitativa, aunque también se puede usar para variables cuantitativas, pero discretas, ¿ya? Continuas no es recomendable, no es más, porque cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas es preferible elegir, mira, un histograma o polígonos de frecuencia. Cuando la variable de estudio sea una variable cuantitativa continua, lo adecuado es elegir el histograma o el polígono de frecuencias. Es decir, cuando se tienen datos agrupados. Entonces, cuando tienes datos agrupados, rápidamente debes relacionar que el gráfico que vas a utilizar tiene que ser el histograma o el polígono de frecuencias. ¿Sí? No te olvides entonces. Muy bien, muchas gracias a todos por ver este video. Si llegaste hasta aquí, yo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal. Me encuentras como Cintia Quiroz y a mi amiga como Miss Lisette. Nosotras somos Math Girls. No te olvides. Muchas gracias. Dios te bendiga.